Muy buenos días a todos, Dios les bendiga. Hoy estamos en nuestro día de ayuno, de clamor y ayuno, y es nuestro deseo que la unción y el poder del Espíritu Santo se derrame sobre la vida de cada uno de ustedes y que nosotros hoy podamos seguir en ese crecimiento espiritual. Hoy vamos a estudiar un tema que se llama Dejémonos usar por Dios. Y qué importante es que cada uno de nosotros sea instrumento útil en sus manos para el cumplimiento de sus planes y sus proyectos, para el cumplimiento de la Gran Comisión. Un abrazo para todos en este momento, que Dios les bendiga mucho y que a todos nos llene de su Santo Espíritu. Tus ojos quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar, dame tu parecer, dame tus pies, yo quiero ir, dame tus deseos para sentir, dame tu parecer. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento. Toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir, dame tu vida para vivir. Déjame ver lo que tú ves, dame de tu gracia, tu poder, dame tu corazón, Señor. Déjame ver ser cambiado por tu amor, dame tu corazón, dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento. Toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir, Señor. Dame tu voz, dame tu aliento. Toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir, Señor. Dame tus ojos, quiero ver. Dame tu parecer. Bueno, y damos comienzo a este tiempo de ayuno y clamor con la meditación del libro llamado A la confianza de nuestra directora, la doctora Lolita de Chamorro. Entonces vamos a meditar hoy el tema del día de martes 22, disfrutando la vida. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Eclesiastés 12:13. Pasaje complementario, Job 4:6. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Y Miqueas 6, versículos del 6 al 8.
¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión y el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Hombre, él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Cuando encontramos declaraciones como estas acerca de la palabra de Dios, nos damos cuenta que la frase temor de Dios está relacionada con la obediencia. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Juan 14:21. Podemos decir entonces que quien oye la voz de Dios, la guarda en su corazón y la pone por obra, experimenta libertad de todo temor. Se siente seguro y confiado. Sabe que Dios le respalda y prospera y lo bendecirá en todo lo que emprenda. No así el que le desobedece, ya que a éste, si bien Dios no lo acusa, lo hace su conciencia. Transgredir las leyes establecidas por Dios lo hace culpable y como consecuencia experimenta angustia y temor. Dios nos ha dado la fórmula del buen vivir. Cuidarás de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis. Deuteronomio 8:1. Porque entonces pasarse la vida entera luchando por ser feliz o hacer muchas cosas para ganar aprobación de Dios. Podemos disfrutar el verdadero sentido de la vida si vivimos de acuerdo con lo establecido por Dios. Como bien aclara el rey Salomón, podemos y debemos disfrutarlo, pero como resultado de obedecer y guardar los mandamientos de Dios. Cuando lo hacemos de esta manera, descubrimos el verdadero propósito y significado de la vida para la cual Dios nos creó. Vivir sus mandamientos y obedecerlos nos lleva a experimentar la plenitud de su bendición aquí en la tierra, para nosotros, para nuestras futuras generaciones. Hablemos con Dios. Perdóname, Padre Dios, porque la gran demanda que tienes para con tus hijos es la obediencia, y no he sido totalmente obediente. Tomo la decisión hoy de obedecer y guardar tus mandamientos, porque así gozo y experimento a plenitud tus bendiciones, las cuales llegan hasta mi familia. Amén. Esta es una meditación, digámoslo así, muy necesaria para el cristiano, una confrontación directa de nuestra vida frente a los requerimientos que están establecidos en la palabra de Dios. Muchas veces como cristianos perdemos el propósito para el cual vivimos y perdemos el gozo, la pasión por la vida cristiana. Se deteriora nuestro crecimiento espiritual y es porque estamos incumpliendo esos mandatos que están allí en la palabra del Señor. No hay algo que produzca más gozo, que nos permita como experimentar el plan de Dios en nuestra vida, que la obediencia. Pero qué lindo es saber que esta demanda de obediencia, de seguir los principios del Señor, está también acompañada del perdón misericordioso de Dios cada que nos volvemos a Él. Entonces es determinante para nosotros que siempre, siempre, siempre anhelemos hacer y cumplir su voluntad. La voluntad de Dios no es gravosa. La voluntad de Dios no es una camisa de fuerza, una pesada carga. Es un plan maravilloso el que Él tiene para nosotros. Cuando nosotros queremos salir o desviarnos de ese plan que Él tiene para nosotros, nos justificamos de miles de maneras. Siempre habrán muchas justificaciones para hacer nuestra propia voluntad, pero nunca estará, digámoslo así, justificada en la palabra de Dios el hacer nuestra propia voluntad. Es tan determinante la obediencia para el cristiano como lo fue para el pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Moisés, antes de morir, dejó mandamiento.
a Josué que después de que cruzaran el Jordán y ya fueran a ser introducidos en la tierra prometida, le dice que pusiera unos jefes de familias en el monte Gerizim para bendecir al pueblo, que pusiera a Simeón, a Leví, a Judá, a Isaacar, a José, a Benjamín. Y estos estarían allí en el monte Gerizim para empezar a decir: si obedeciere la voz de Jehová, todas las bendiciones que he escrito en la palabra del Señor te seguirán. Bueno, y tenían que pronunciar todas las bendiciones. Pero en el monte contrario, que el pueblo pasaría por la mitad, estarían en el monte Ebal, estarían otros, estarían Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí, pronunciando las maldiciones que recaerían sobre el pueblo si se olvidaban del Señor, ¿sí? Y empiezan con una muy marcada: maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice. Bueno, y la pusiera así fuera en lo oculto, dice aquí, no la tiene que estar adorando. Pero habla de hacer estatuillas: maldito el que deshonra padre o madre, maldito el que le reduce el límite a su prójimo, o sea, el que le va quitando terreno cada vez un poquito más. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, el que pervertiere el derecho del extranjero, maldito el que se acuesta con la mujer de su padre. Mejor dicho, comienza a decir muchas cosas: el que se acuesta con la hermana, con la suegra, el que hiere al prójimo ocultamente, el que recibe soborno para quitarle la vida a un inocente. Y comenzaron a pronunciar tanto en un monte bendiciones por la obediencia y maldiciones para la desobediencia. Esto no quería decir que el deseo de Moisés era que el pueblo se atemorizara o hiciera esas cosas, digamos, de que cayera sobre ellos la maldición. No, el objetivo de Moisés, este precursor que tantas veces fue rechazado por el pueblo, a punto de que lo quisieron apedrear, varias veces lo quisieron matar. Entonces, uno está llamado a decirle la verdad al pueblo, pero esto no quería decir que él quisiera lo malo para ellos. Antes, por el contrario, quería la bendición, y que al entrar el pueblo a la tierra prometida, tomara la decisión de ser un pueblo obediente a la voz de Dios. Eso confirmaría toda clase de bendiciones que iban a recibir en esa tierra prometida. Hoy es igual, hoy estamos frente a la vida abundante que Jesús nos vino a dar, y el requisito predominante y fundamental sigue siendo el mismo: la obediencia. Dios es el mismo y nos demanda la misma obediencia a los mismos mandatos. Ahora, por gracia, quiere decir que ya no desciende un rayo del cielo y nos mata, ¿sí? Ahora estamos por la gracia del Señor, porque ya somos salvos, pero nos demanda la misma obediencia para ver bendición. Bueno, entonces continuemos con este hermoso tiempo de ayuno, con esta canción de adoración. Quiero entender qué es lo que mueve tu fiel corazón y lo que esperas de mí, buen Señor, para entregarlo. Quiero expresar esas palabras que quieres oír, la canción que te hará sonreír. Quiero entonarla, quiero agradar tu corazón. Quiero encontrar
trata de ti. Quiero entender qué es lo que mueve tu fiel corazón y lo que esperas de mí, buen Señor, para entregarlo. Quiero expresar esas palabras que quieres oír y la canción que te hará sonreír. Quiero entonarla, quiero agradar tu corazón. Quiero encontrar esa canción. Déjanos empezar de nuevo y descubrir tu corazón para darte lo que anhelas en la adoración. Si nos desviamos, te pedimos que nos permitas regresar a expresarte nuevamente que se trata de ti. Déjanos empezar de nuevo y descubrir tu corazón para darte lo que anhelas en la adoración. Si nos desviamos, te pedimos que nos permitas regresar a expresarte nuevamente que se trata de ti. 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 Se trata de ti, Jesús. Se trata de ti. Se trata de ti, Jesús. Se trata de ti. Se trata de tu amor por mí. Se trata de ti. Se trata de ti, Jesús. Se trata de ti. Muy bien, y como hemos dicho al comienzo de nuestro programa, el título de nuestra meditación en el día de hoy se llama Dejémonos usar por Dios. Es decir, seamos libres, entreguémonos para que cada uno de nosotros sea usado por Él para los propósitos de Dios y para los planes de Dios. Para ello voy a compartir con ustedes dos versículos. El primero es Primera Epístola a los Corintios capítulo 1 verso 30, que dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús,
el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Es decir, que Cristo ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención para nosotros. Es decir, tenemos la sabiduría de Dios, hemos sido justificados, hemos sido santificados, es decir, apartados y redimidos, es decir, hemos sido comprados de ese mercado de esclavitud que oprimía y que llevaba a la condenación para ser libres. Por eso, por ahí podemos empezar para poder entender que debemos dejarnos usar por Dios. Es decir, para que en todas las cosas nosotros podamos llegar a cumplir los planes y los propósitos de Dios. Y el segundo versículo que quiero compartir ya tiene que ver con un ejemplo específico de alguien que se deja usar por Dios. Y en este caso es Timoteo, el discípulo del apóstol Pablo, quien continuó el trabajo pastoral de todas las iglesias que estableció el apóstol San Pablo. Por eso las 2 epístolas, que son unas epístolas pastorales que San Pablo le escribe a su amado hijo Timoteo. La cita exactamente que vamos a ver es segunda epístola de Timoteo capítulo 2 versículo 15, que precisamente le dice lo siguiente, le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Tiene 3 cosas importantes este versículo. Habla de procurar, habla de presentarse y habla de usar bien. Es decir, en lo que queremos estudiar de dejarnos usar por Dios. ¿Por qué procura con diligencia? Es decir, tiene que haber una disposición en el corazón, un anhelo de ver la gloria y el poder de Dios y el anhelo también de ser instrumento en las manos de Dios para que se cumplan sus planes en nuestras vidas y en todas las cosas que tienen que ver con la gran comisión. Presentarte, es decir, aquí estoy listo. Es como cuando en el ejército un general llama a un soldado y el soldado se presenta y levanta su mano y le da la señal: aquí estoy firme para que me dé las órdenes y para ser obediente en todos los planes que usted tenga para mi propia vida, señor general, por decir. Y en la otra de las 3 que estamos compartiendo de esto, dice usar bien la palabra de verdad. Es decir, que tenemos que ser estudiosos, capacitarnos, todas estas cosas para dejarnos usar. Luego, teniendo en cuenta estos 2 versículos, vamos a desarrollar el tema. Y lo vamos a desarrollar en 3 puntos. Pero antes, es muy importante, es decir, aprender de lo que la misma Biblia nos dice acerca de qué es ser ese instrumento de Dios, porque si nosotros hablamos de dejarnos usar por Dios, es que debemos ser unos instrumentos en sus manos para la ejecución de sus planes y sus proyectos. ¿Correcto? Cuando nosotros recibimos a Cristo empieza un proceso de sanidad, de liberación, de tantas cosas en la vida de cada uno de nosotros. Y al mismo tiempo empieza un proceso de crecimiento y de un avance espiritual. Entonces, metidos en eso, es necesario comprender el plan de Dios para nuestras vidas y al mismo tiempo dejarnos usar. Porque así como Dios usó otras personas para llevarnos a nosotros a los pies de Cristo, en la medida en que nosotros crezcamos espiritualmente, también seremos aquellos que se dejan usar, que usan bien la palabra de verdad, como hace un momento leíamos, que procuramos con diligencia presentarnos a Dios aprobado, es decir, para el cumplimiento de los planes de Dios y en este caso específico de cumplir el mandato superior que es la Gran Comisión. Hay un ejemplo en esta introducción que estoy compartiendo con todos ustedes y por supuesto que es el del apóstol San Pablo. En el libro de Hechos de los Apóstoles se empieza a narrar que San Pablo pues
después de haber tenido ese encuentro con el Señor, va a la casa de una persona y a esa casa es enviado por parte de Dios un hombre llamado Ananías. Pero lo que nos interesa acá es lo que le dijo Dios a Ananías con relación a ese personaje llamado Saulo, que por supuesto luego se llama Pablo. Pero en ese momento era Saulo el hombre que había perseguido y que estaba empezando ya el proceso de pasar de ser perseguidor a ser perseguido. ¿No es así? Pues de una manera pues interesante podemos decirlo. Entonces en el capítulo número 9 del libro de Hechos, versículo 15, dice lo siguiente. El Señor le dijo, estamos diciendo a Ananías, dice, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Aquí la palabra clave, de acuerdo al título que estamos pues compartiendo hoy, el tema se llama Dejémonos usar por Dios. La palabra clave de este versículo es instrumento escogido. Mire que es interesante instrumento escogido. Porque, por ejemplo, cuando uno ve un director de orquesta, ¿sí? Él es el que analiza cómo están el sonido de todos y cada uno de los instrumentos. Y posiblemente le presenten varios violines y él empieza a oír cómo están afinados, etc. Entonces dice, este y este son los que vamos a necesitar para la orquesta, o es decir, para la filarmónica de la presentación que vamos a hacer. Supongo, ¿no? Porque precisamente para hacerlo mejor hay que escoger lo mejor. Y para hacerlo mejor de la gran comisión, Dios quiere escoger lo mejor. Pero cabe decir, no somos mejor por nosotros mismos, sino porque Él nos ha hecho mejor. Nos ha hecho hombres y mujeres mejores. Porque como compartíamos al comienzo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. O sea, tenemos unos atributos que no dependen de nosotros, sino del mismo Dios. Y aquí cabe poner, como siempre yo he compartido, sí, lo que dice David en el Salmo 143. Y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Es decir, que toda la gracia y la misericordia que nosotros tenemos es por Él mismo, no por nosotros. Entonces es interesante que uno se deja usar por Dios cuando uno se dispone no a ser llevado por su propia voluntad, sino cediendo la voluntad a Él. Como lo hizo Jesús en la noche después de la última cena, cuando fue al jardín de Getsemaní, donde dijo, Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Es decir, yo me someto a tu voluntad agradable y perfecta. Entonces, regresando y llevándonos yendo pues a este versículo con relación a ese hombre llamado Saulo de Tarso, que después se llama Pablo, le dice instrumento escogido para llevar mi nombre, para llevar. Entonces, con base en esto, sí, y esta introducción, estudiemos 3 puntos que tienen que ver para dejarnos usar por Dios. Es decir, dejarnos usar por Dios. Que seamos instrumentos útiles. ¿Ya? A propósito, cabe aún decir que si nosotros cogemos un violín, por lo menos yo, a mí no me va a salir ninguna nota porque yo no sé tocar un violín, mucho menos un piano. Pero si viene un maestro que ha estudiado y que tiene ese talento y tiene una capacidad así, seguro que va a salir unas melodías hermosas. Y va eso nosotros, sí. Porque si nosotros nos dejamos usar por el infinito Dios de la gloria, la melodía de nuestra vida será otra. Pero si nos dejamos usar, por ejemplo, por nuestra propia mente, por nuestras propias conclusiones y pensamientos, por nuestras propias ideas,
por nuestras propias capacidades. No, hay que ponerlas a los pies de Dios, las capacidades, para que sean instrumento, mas no en la propia capacidad, sino en el poder del Espíritu Santo. Por eso uno de los puntos que vamos a ver es la unción del Espíritu Santo. Pero vamos a leer entonces los 3 puntos para dejarnos usar por Dios. Uno, o primero, identificados con Cristo. Segundo, Cristo, nuestro ejemplo de obediencia. Y tercero, el Espíritu Santo, nuestro motor para servir, es decir, la unción del Espíritu Santo. Entonces, si vamos al primero, es muy claro lo que nos enseña un versículo que es Filipenses 2:5, que dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y estamos hablando en este punto de identificados con Cristo. Entonces, ¿qué es lo que debe haber en nosotros? ¿Cuál es el sentir que debemos tener, que debe haber en nosotros, el cual hubo también en Cristo Jesús? Sí. Que dice la Biblia más adelante ahí, en los otros versículos, después del versículo 5, que Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo siervo, se hizo humilde. Ese debe ser el sentir de nosotros, el mismo de Cristo Jesús, y esto nos lleva a entender lo que se llama la identidad. Yo me identifico con Él, porque yo quiero ser como Él. Acordémonos que desde hace muchos años, nuestro padre de la fe, el doctor Néstor Chamorro, siempre nos enseñó que Jesús era molde, modelo y ejemplo. Yo quiero ser como Él. Incluso hay hasta unas canciones que dicen así: yo quiero ser como tú. Pero entonces tiene que haber el mismo sentir. Es decir, el sentir de ser una persona humilde. Es decir, una persona que viva la fe, que viva lo que hemos dicho aquí al comienzo: justificado, redimido, transformado. La identificación con Cristo es clave, porque en la medida en que Cristo controla mi carácter, se hará más efectiva o más efectivo el ser usado por Dios. Será más efectiva la obra que nosotros hagamos, porque estamos siendo usados por Él y somos instrumento. Claro está que no vamos a ser como, porque a veces en el mundo la gente dice: pero es que mira esas como adivinas o no sé qué, que las coge un espíritu y las tambalea. No, nosotros tenemos una voluntad que se somete a la voluntad de Dios, y su voluntad está en su palabra. Porque Cristo ahí en Getsemaní no le dio una cosa y se puso como que a temblar y entonces subía y bajaba. No, son palabras sencillas, pero de un corazón completamente rendido a Dios Padre. Entonces, aquí cabe decir que la identidad con Cristo es clave. Porque precisamente en la medida en que Cristo controle nuestro carácter, va a ser más poderosa y más efectiva las cosas que nosotros vamos a hacer. Es decir, la ayuda que le vamos a dar a otros. Porque precisamente estamos llamados a eso, a una identidad con Cristo. Y no a ser instrumentos aún de mi propia arrogancia, de mi propio corazón que no está entregado al Señor. La vida cristiana no es una vida religiosa. La vida cristiana es una vida de rendición al Señor, de rendirme, de someterme a la soberanía y al reino de Cristo en mi corazón. Es una cosa increíble. Yo me doy cuenta cómo hay en el mundo personas, por ejemplo, del ejército, que se rinden integralmente en obediencia
a los generales del ejército, al supremo comandante y le juran fidelidad y todo. Y hay cristianos que no se rinden al Señor y menos a sus líderes, precisamente porque no hay una identidad con Cristo. Y es fundamental en nuestras vidas la identidad con el Señor para dejarse usar por el Señor, para ser instrumento de ayuda a los demás. Leamos el segundo, Cristo nuestro ejemplo de obediencia. Y aquí sí, pues no hay hombre en toda la historia que haya sido tan obediente como Jesús, no hay otro. Y lo dice la epístola a los Hebreos, el capítulo 5, verso 8, dice así: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Jesús aprendió la obediencia. Y la obediencia se aprende. La obediencia no es una cuestión que viene como innata, no. La obediencia se aprende. Es decir, miren que para la muestra un botón por decirle, ¿sí? Este niño nació en Colombia o en cualquier país así, y resulta de que al mes lo adoptaron y se va a vivir a un país por allá de esos del norte de Europa que se lo llevaron los padres adoptivos. Y el muchacho crece muy disciplinado, como es la gente de por allá. Pero no es disciplinado si se hubiera quedado. Es simplemente un ejemplo que estoy dando. Pero para que entendamos que ese muchacho que se fue empezó a aprender a obedecer. Miren que es interesante que los ejércitos más poderosos del mundo son los que más obedientes son. Sí, yo sé que se necesitan las armas y todo eso, pues para ser poderoso, pero la obediencia es fundamental en el ejército. Por eso vale la pena que aún con relación a lo anterior, porque es que la obediencia que nosotros vemos en los ejércitos es una obediencia a hombres, y es verdad porque unas instituciones requieren de esos principios para ser bien organizadas y bien firmes. Pero la iglesia del Señor, ¿cuánto más? Porque si, sin lugar a dudas, si hay alguien de quien aprendemos excelente obediencia es de Jesucristo. Él es el autor de eterna salvación. Es más, si nosotros hablamos de identificación con Cristo, en este segundo punto, hablando de Cristo como ejemplo, el apóstol Pedro en la primera epístola, capítulo 1, verso 14, nos dice lo siguiente, dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Es decir, que antes de Cristo, por más perfecto que uno fuera, era una vida que no había obediencia a Dios. Y la obediencia a Dios es fundamental. ¿Quiere uno ver prosperidad? ¿Quiere uno ver tantas cosas como lo vieron los profetas? Y sí, y por ejemplo, ¿qué tal si José no hubiera sido obediente a todas las cosas de Dios? No hubiera habido la conquista. Es más, tan obediente fue él y Caleb que se enfrentaron a toda esa generación rebelde que no quería la tierra prometida y, como dice un salmo, despreciaron la tierra santa, la tierra admirable, dice así. La tierra que Dios le dio a sus padres y que quería verdaderamente que la poseyeran. Pero qué importante es la obediencia. Es decir, y Cristo es nuestro ejemplo de máxima obediencia. Porque con Él nosotros aprendemos como en molde, modelo y ejemplo. Y en todo fue fiel, completamente, ¿sí? Completamente. Un hijo de Dios que obedece como Cristo lo hizo, siempre está listo para ser un precioso instrumento en manos de Dios. Siempre es un instrumento precioso en manos de Dios. Y puede disfrutar del privilegio de ser siervo de Dios. Es que no estamos llamados, como dice Jesús, a ser servidos, sino a servir.
Porque se acuerdan que había una mamá de esto, la mamá de Juan y de Andrés, que dijo, yo quiero que mis hijos sean como cualquier mamá, ¿sí? Que mis hijos se sienten a la derecha y a la izquierda en tu reino. Pero siempre era la visión de un reino en donde hay sirvientes, en donde hay lujos, tal vez poder, riquezas, porque siempre eso, ¿no? Como el cuentecito del príncipe y la vida fatua, ¿sí? Pero es que ese no es el reino del Señor, ¿sí? Y la verdadera gloria de Él está todavía por ver. Pero en lo que estamos hablando, ¿sí? Es que nosotros somos llamados a servir, no a ser servido. Y por último, vamos a leer el Espíritu Santo, nuestro motor para servir. Aquí es muy clara la enseñanza en Hechos 1:8, que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos que no quedarían solos y que Él enviaría el Consolador a sus vidas, que era el Espíritu Santo, y que sería el que les movería a ser día a día el instrumento útil en sus manos. ¿Y hasta dónde serían instrumentos útiles? Dice, hasta lo último de la tierra. Cuando dice el versículo en Jerusalén, era pues la ciudad de donde partió el Evangelio. Y después decía, toda Judea es el país, Samaria el país de al lado, y el resto de la tierra, del resto de los países del mundo de la época, y que todavía se aplica lo mismo para todo. Servir al Señor, oigamos esto, no es una labor por nuestros propios méritos o por nuestras propias capacidades humanas, sino por la implementación sobrenatural que Dios hace sobre nuestras vidas. Él nos habilita de una manera extraordinaria para cumplir sus propósitos y planes. Por eso la Biblia dice, cosas aún mayores haréis. Pero como yo citaba hace un momento, no es por nuestra propia justicia, sino por sus muchas misericordias. En la historia del cristianismo hay hombres que se han levantado como soles y han iluminado y han sido factor de alivio, agente de cambio y solución para muchos. Pero muchas veces han creído que tienen luz propia y nosotros no tenemos luz propia. La luz que tenemos es la del Señor. Y de pronto una de las grandes sorpresas que vamos a tener en el cielo es gente que nunca se ha hablado de ellos, nunca, a lo largo de la historia del cristianismo, y fueron instrumentos útiles para ganar muchísimas personas para Cristo, que fueron hombres y mujeres líderes, hombres y mujeres pastores o maestros, como dice la Biblia, que enseñaron, que ayudaron, pero yo pienso que nunca les interesó que su nombre estuviera puesto en algún lugar, porque saben que en el verdadero lugar donde están puestos nuestros nombres es allá en el cielo. Es como cuando regresaron de la misión los discípulos, que se alegraban de todo lo que habían hecho. Y el Señor dijo, alégrense porque sus nombres están escritos allá arriba, no por las cosas que hacen aquí. De pronto fue una manera para corregirles lo que tanto buscamos nosotros los seres humanos, y es el ser reconocidos por los demás, o el ser vistos como importantes, como personas que valen por lo que hacen. Acordémonos que nuestra sociedad desde hace muchos años ha definido que uno vale es por lo que tiene. Uy, tengo un ministerio grandísimo, mira todo lo que hago, uso tal y tal cosa, estas son las marcas que me gustan a mí, estas son las cosas que yo poseo, cómo me sigue la gente. No hablemos de eso. Más bien haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Así hemos aprendido hoy en el primer punto. En el segundo, tengamos a Cristo como el ejemplo perfecto de obediencia a Papá Dios y dejemos que el Espíritu Santo sea un motor en nuestra vida para servir, porque estamos llamados
a servir, no a ser servidos. De esto me acuerdo un poquito y quiero hablarlo con sinceridad, que en todos los movimientos cristianos ha habido hombres y mujeres de mucho valor, pero debemos de cuidarnos porque he visto que también hay hombres cuyos ministerios lo hacen alrededor de sí mismo. Y cuando hay un evento y hay algo especial para él es como el centro de la atracción. Y la Biblia dice, haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. Jesucristo estaba en el cielo, compartía la gloria con el Padre y no estimó el ser eso. Y vino a salvarnos, como hemos dicho al comienzo, a darnos sabiduría, justificación, santificación y redención. Teniendo en cuenta la aplicación teoterápica, vamos a orar porque debe haber una armonía interna en cada uno de nosotros para comunicar la salud que los otros necesitan hoy. Cuando hay salud, hay una personalidad libre y se disfruta de buenas relaciones. Entonces, cuando nosotros nos dejamos usar por el Espíritu Santo, cuando rendimos nuestra vida a Dios, cuando rendimos nuestra personalidad, no ya yo, sino Cristo que vive en mí, otras son las cosas, porque viviremos para darle la gloria a Dios, viviremos para glorificarle a Él, viviremos para ser instrumentos útiles. Y no importa si no nos dicen, porque muchas veces estamos siempre pendientes del reconocimiento. Ay, ¿por qué a mí no me dijeron qué tan bonita tal cosa? O no, busquemos siempre es el reconocimiento de Dios o precisamente pues lo que es eterno, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Vamos a orar y darle la honra y la gloria al Señor. Papito Dios, Jesús de Nazaret, Espíritu Santo, nosotros hoy, disponiendo nuestros corazones delante de ti, queremos ser instrumentos útiles en tus manos. Queremos dejarnos usar por ti, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y nuestras vidas interiores y todo nuestro ser necesita el ser vivificado por tu Espíritu, por el poder de tu Espíritu, para ser instrumento útil hasta lo último de la tierra. Porque no hay otro modelo que yo tenga sino el tuyo, Jesús. Y como te han dicho tus siervos a lo largo de la historia, quiero ser como tú. Y precisamente como te dijo Pedro aquel día, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú tienes el mensaje que transforma nuestras vidas. Por eso te necesitamos y queremos confesar en este día que tú eres nuestro Dios. Te alabamos y te bendecimos. Y permítenos ser instrumentos útiles en tus manos, como le decía San Pablo a Timoteo, para presentarnos aprobados como obreros que no tienen de qué avergonzarse y que usan bien la palabra verdad. Muchas gracias, Padre de la Gloria. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Seca y árida está mi alma, anhelante de ver tu amor, como el ciervo que clama por las aguas, así mi alma clama por ti. Ya no quiero ir corriendo a la fuente que no calma mi sed.
como la vara que solo tú reverdeces, así mi alma levantarás. Solo tú haces reverdecer mi vida, solo tú vuelves el brillo a mi alma, solo tú traes propósito a mi vida, solo en ti puedo reverdecer. Seca y árida está mi alma, anhelante de ver tu amor, como el ciervo que clama por las aguas, así mi alma clama por ti. Ya no quiero ir corriendo a la fuente que no calma mi sed, como la vara que solo tú reverdeces, así mi alma levantará. Reverdecer mi vida, solo tú vuelves el brillo a mi alma, solo tú traes propósito a mi vida, solo en ti, solo en ti, solo tú haces reverdecer mi vida, solo tú vuelves el brillo a mi alma, solo tú traes propósito a mi vida, solo en ti quiero reverdecer mi solamente en ti, solo en ti puedo reverdecer. Bueno, llegando a la parte final de nuestro tiempo de ayuno y clamor, en este día de ayuno vamos a culminar con estas peticiones que vamos a presentarle al Señor hoy. Unámonos en oración para dar gracias, como nos ordena la Biblia, por nuestras autoridades espirituales, dar gracias por aquellos que nos preceden en la fe. Vamos a orar por la doctora Lolita como fundadora de esta gran familia, darle gracias a Dios por su vida, que Dios la guarde, la mantenga firme, que junto con Néstor, su esposo, que ya está en la presencia de Dios, fueron usados grandemente para fundar esta gran familia que hoy se extiende a muchos rincones de la tierra. Te pedimos por nuestro director, el líder Jimmy, y la líder Saidi, para que ellos continúen haciendo esta bella labor que hacen, Señor, sirviéndole a la comunidad, sirviendo a través de esta familia, Señor, en los planes y propósitos también que tienes para todos nosotros y para el mundo entero. Síguelos usando como esos siervos dispuestos, temerosos de ti, Señor. Gracias por estos 64 años de historia que ha hecho la Cruzada Estudiantil, esta gran familia a nivel mundial. Te pedimos por nuestros líderes, Señor, de aquí de Canadá, que nos representan allí en Colombia, por el líder Julio Ramón y su esposa Adelita. Te pedimos que seas tú
el que conceda los anhelos de sus corazones, los mantengas firmes, los uses con poder y que aún tú les traigas, Señor, aquí a estas tierras para hacer bendición, Señor. Padrecito, te pedimos por todos los misioneros de esta gran familia que pertenecen al ICT, para que tú nos permitas honrarte cumpliendo la gran comisión. Danos un corazón humillado, un corazón dedicado a ti, obediente a tu palabra, Señor. Te pedimos por el primer ministro de Canadá y de la provincia de Quebec, para que tú los bendigas grandemente, para que tú les muestres el camino, para que tú permitas que aún ellos se acerquen a ti y te conozcan, Señor. Padrecito Santo, declaramos tu bendición para esta hermosa tierra, para Canadá, para el Canadá anglófono, para el Canadá francófono. Declaramos esas bendiciones, Señor, esa protección tuya, que así como le han abierto la puerta a tantos inmigrantes de los cuales nosotros hemos sido bendecidos y favorecidos de estar en esta tierra, así también tú, Señor, guardes esta tierra de aquellos que vienen con malas intenciones, Señor, y frustres los caminos del enemigo, Señor, y los planes de Satanás sobre esta tierra, Señor. Bendice tu tierra amada, bendice a Israel, la escogida, la elegida por ti, Señor. Te pedimos que seas tú tomando a Israel y cumpliendo, que la pondrás bajo la cubierta de tus alas. Señor, que tú la guardarás, que colocarás ángeles alrededor de ella, que nadie la puede tocar. Señor, declaramos tu bendición a Israel, a su primer ministro, a toda autoridad allí, Señor. Que usen los cristianos para la expansión del evangelio allí en tu tierra, Señor. Padre, te damos gracias por el ICT Montreal, Señor. Que cada familia que la conforman sean de bendición para nosotros y nos permita seguir firmes y unidos de corazón, Señor. Padrecito, permite que ahora que ya se terminaron las vacaciones, nos integremos más y más al ministerio, Señor, y a buscar tu rostro, a estar firmes allí todos como una gran familia, Señor. Gracias por los preparativos de la gran fiesta que queremos hacerte este año, Señor, porque cada año nos ha respaldado. Este año no va a ser la excepción, Señor. Permítenos hacerte una hermosa fiesta como tú te mereces, Señor, pero este año que la hagamos con genuino corazón, en verdadera unidad de tu espíritu, Señor, sin corazones divididos, Señor, y sin doblez de corazón. Que todos nos unamos, Señor, a tributarte esa preciosa fiesta como tú te la mereces, con un corazón limpio. Coloca en nuestros corazones aquellas familias que tú quieres que invitemos a tu fiesta, Señor. Coloca en nuestro corazón esos nombres de esos invitados que tú has preparado, Señor, de antemano, para que vayamos a ellos, Señor, a invitarlos. Muchas gracias, amado Dios. Declaramos pues tu bendición a todas estas familias del ICT Montreal. Las declaramos benditas, benditas, benditas. Declaramos planes y propósitos firmes, Señor, en sus vidas. Declaramos que el enemigo no toque estas vidas, Señor, y que les permitas vivir la vida abundante que tú les quieres dar, Señor. Declaramos prosperidad en medio de cada hogar y de cada familia, salud y paz. En el dulce nombre de Cristo Jesús te hemos orado y te damos muchas gracias. Amén.